las puertas. Gracias por tomar el tiempo, la oportunidad de recibir la palabra del Señor. Y vamos a volver al libro de los Hechos. Tengo un pasaje bíblico que yo sé que todos ustedes, en alguna u otra manera, lo han, eh, lo han visto, lo han leído. Es un pasaje bíblico extraordinario, extraordinario. Vamos a ver si con la ayuda del Señor me permite mi computadora. Hoy me está diciendo que no quiere que les enseñe el pasaje bíblico. Pero ustedes saben que en el nombre de Jesús, esa palabra se va a leer, esa palabra no va a fallar, esa palabra va a entrar a nosotros en el nombre de Jesús. Por si acaso, les invito a que ustedes vayan buscando en sus celulares, Biblia física, iPads, tablets, Hechos 8 del 4 al 25. Hechos 8 del 4 al 25. Vamos a hacer una última intento de poder ponérselo en la pantalla. No, hoy parece que no tengo la oportunidad de hacerlo. Es que muchas veces también se me va un poquito ¿cómo se llama? La recepción de el Wi-Fi. Pero hijos, hijas, amados hermanos, vámonos a empezar a trabajar con él. Les dije que es Hechos 4, del 4 en adelante. Vamos a terminar en el 25. ¿Lo tienen todos? Ok, estamos listos. Este pasaje bíblico que vamos a estar nosotros estudiando es una transición sumamente importante. Es sumamente importante que entendamos el contexto, qué está pasando. ¿Por qué estoy empezando en el 4? Pues básicamente porque hay unos versos que quiero realmente reforzar, pero es la transición de la iglesia primitiva que sale de Jerusalén. Recuerden que el Espíritu Santo desciende allá en el capítulo 2. Los discípulos están todos orando, esperando la promesa que el Señor le había dado, que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y hemos estudiado todos esos capítulos, tuvimos hasta el 6, porque todo lo que sucedió en esos primeros 6, 7 capítulos fue exactamente en Jerusalén. Pero en un momento dado el Evangelio fue tan impactante, fue tan poderoso, que todos los religiosos judíos empezaron a perseguir la iglesia. Y la persecución fue tan fuerte que muchos creyentes tuvieron que irse, dejar sus casas y huir a otras ciudades alrededor. Ahora, cuando uno lo lee, uno dice, bueno, eh, ahí empezó toda la persecución, ahí fue la muerte de Esteban, lleno del Espíritu Santo, ese primer mártir, que dicho sea de paso, Saulo, que luego vino a ser el apóstol Pablo, consintió, fue cómplice de la muerte de Esteban, el diácono Esteban, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que dijimos, ese es el prototipo del creyente de este tiempo, de estos días que nosotros estamos viviendo. Entonces, hay una gran persecución. Y uno se pregunta, ok, qué tristeza, qué mala noticia, pero todo el mundo que ha estudiado la historia de la iglesia, concordamos en que fue en cierto sentido bien beneficioso que hubiese esa persecución, porque los creyentes estaban muy, muy, muy encerrados en Jerusalén. Y recuerden que la gran comisión
que el Señor Jesús le dio a los discípulos y a nosotros es que predicáramos el Evangelio comenzando en Jerusalén, luego en Samaria, y así comenzó a extender. Se recuerden que cuando uno tira una piedra en el agua, hay un golpe inmediato, un centro que empieza a abrir las ondas y a expandir el movimiento, ese impacto de esa piedra en el agua, se convierte en un impacto que va a tener una influencia mucho más allá de donde cayó la piedra. Y precisamente Jerusalén fue ese centro que impactó el evangelio, pero fue la persecución lo que obligó a la iglesia a cumplir con la gran comisión. O sea, algo negativo, algo triste, algo que realmente no nos gustaría vivir la experiencia, pero eso lo usó el Espíritu Santo para que entonces el evangelio fuese más allá de Jerusalén y se moviese a todas las naciones de la tierra. Entonces, es en ese contexto que entramos en el versículo 4. Yo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, ¿ok? Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya vieron por qué empecé en el 4, ¿verdad? Porque esa es la introducción de lo que yo estoy poniendo como título, avivamiento y toma de territorios. Porque en realidad, cuando nosotros nos proponemos a obedecer la gran comisión, lo que el Espíritu Santo nos mueve es una conquista. El evangelio del reino es para conquistar territorios, conquistar familias, conquistar ciudades, conquistar estados, conquistar naciones con el evangelio del reino. Y cuando hablamos de conquista, estamos hablando de cosas tan, ¿cómo les puedo decir? Básicas que nos enseña la palabra. Porque ustedes saben que cuando el evangelio viene a una persona, ¿qué sucede? Se rompe la esclavitud. Pablo enseña eso a los romanos, que ya no somos más esclavos. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ya no somos más esclavos. Somos libertados. Y cada persona que es libertada del pecado, de la esclavitud del pecado, es transportado, es trasladado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de conquista de territorios, estamos hablando precisamente de ir a libertar a los cautivos y sacarlos de ese reino de las tinieblas y sean trasladados al reino de luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes saben muy bien, ¿ok? Ustedes conocen muy bien que definitivamente esto sucede por el Espíritu Santo. O sea, esto no es algo que lo hacemos nosotros. Nosotros somos los instrumentos, ¿ok? Diga conmigo, yo soy el instrumento, ¿ok? ¿El instrumento de qué? De la predicación del evangelio del reino. Y como instrumento de la predicación del evangelio del reino, el Espíritu Santo nos usa a nosotros para que el evangelio siembre la fe en ese corazón y esa persona reciba a Jesús como su Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Estoy diciendo estas cosas simples porque cuando nosotros nos vemos como un ejército, sabemos que vamos a entrar en guerra espiritual.
es parte de la toma de territorios. Muchas veces el evangelio no se predica de forma correcta y simplemente se predica de forma narrativa. Esto es bien importante que ustedes capten lo que yo les estoy diciendo. O sea, la gente cree que decir el evangelio o hablar de que Jesús murió en la cruz del Calvario eh, y que resucitó al tercer día, eso es lo que realmente va a traer una persona a Jesucristo. No es así. Por eso es que nosotros tenemos iglesias llenas de mucha gente que realmente no han tenido un encuentro con Jesús. Simple y llanamente. Porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. La manifestación de ese poder viene del Espíritu Santo a través de nosotros. Y quiero que entiendan, el mundo en que nosotros estamos viviendo en estos tiempos es tanto más fuerte que el mundo que los apóstoles, los discípulos de la iglesia primitiva vivieron cuando comenzaron a evangelizar. Cuando ellos comenzaron, ellos se enfrentaron a una oposición tenaz, por eso la persecución. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve que es conquista tras conquistas de territorios. Y siempre lo vamos a leer, por eso esta introducción es tan importante. Siempre hay una confrontación contra las tinieblas, directa, abierta y con manifestación. Por eso los próximos versículos van a ser sumamente ilustrativos. Si no entendemos esto, amados, vamos a seguir siendo la iglesia muerta que habla de Jesús, pero no hay poder, no hay transformación, no hay toma de territorios, porque al diablo hay que sacarlo de donde él se ha entronado. O sea, nosotros tenemos que tener el discernimiento, una familia que vemos una opresión fuerte. O sea, esa familia hay que entrar protegido por la oración, que era era la canción que íbamos a tener inicialmente, el poder de la oración, orando por esa familia, orando por ese matrimonio, orando por esos hijos, orando por ese vecindario, que te das cuenta que hay unas características donde el enemigo tiene controlado. Y puede ser por vicios, puede ser por formas de pensar, por este mundo liberal en la manera de pensar, las ideas, la filosofía. En estos días he estado escuchando cómo Estados Unidos hay una generación que se está levantando y especialmente estaba escuchando que las mujeres son las más influenciadas en el liberalismo social y moral. Cómo el enemigo ha estado atacando fuertemente, por un lado, al hombre y por otro lado a la mujer. Entonces, esa generación Z o esa generación millennium son generaciones que el enemigo ha estado trabajando fuertemente, que en las escuelas, los maestros, en las universidades han estado infiltrando toda una serie de valores satánicos y diabólicos, demoníacos. Entonces, claro, yo no puedo discutir con una persona que tiene una posición con un argumento, si yo no he batallado espiritualmente en la oración y en guerra espiritual, ese argumento, si no he quebrantado el control que tiene el enemigo con esa familia. Por eso es guerra espiritual y es toma de territorios. Fíjense que dice, fue así como, versículo 5, Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían o, y veían los milagros. Interesante, ¿verdad? Que hacía. O sea, la predicación de Cristo estaba acompañada con señales.
con milagros. Por eso también el evangelista Juan habla de Jesús, de lo que decía y hacía, de todo lo que él enseñó y todos los milagros que él hizo. Seguimos. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos paralíticos quedaban sanos. Wow. O sea, nuevamente hay una demostración de poder. Ellos estaban viendo cómo el evangelio estaba tomando control de una región que por todas estas manifestaciones que estamos viendo en esos versículos, estaba controlada por Satanás. Había muchos endemoniados y había muchos enfermos. Y por eso el Señor Jesús decía, cuando han visto los ciegos ver, han visto el cojo andar, entonces el reino de los cielos ha llegado. Entonces, claro, nosotros en nuestra época moderna hemos aprendido a vivir con los endemoniados y con los enfermos y ya lo vemos como algo normal, algo parte de la vida. Y precisamente estaba hablando con mi amada, la pastora. Nuestra hija Rebeca está eh, trabajando profesionalmente en consejería, rehabilitación, trabajando con familias, y le ha tocado casos, claro, ahí está en un contexto de oficinas de terapia, de consejería, etcétera, como profesional, y ha tenido casos de muchachos que están completamente en condiciones emocionales que lo llamó ella bombas de tiempo. Y decía, tanta gente que está allá afuera, que son bombas de tiempo. Y claro, ¿qué escuchamos en las noticias? Que alguien vino y se metió con un rifle o con un arma y empezó a matar medio mundo. Y uno escucha, ya comienza a hacerlo como normal. Ya sentimos que eso es parte de la vida. Pero cuando nosotros asumimos responsabilidad, entonces a nosotros se nos ha llamado para ser los instrumentos de Dios de quebrantar y romper ese ciclo de control demoníaco satánico del infierno, del reino de Satanás, que está creado y creando y ha creado situaciones que son sumamente adversas a lo que es la voluntad de Dios. Dios no quiere las guerras y las muertes y los asesinatos y los abortos. Por eso nos ha puesto en el mundo como Felipe, que sale de Jerusalén, un diácono, vamos a llamarlo el diácono Felipe. O sea, no era un apóstol, era un diácono, que significa siervo, movido de Jerusalén a la ciudad de Samaria. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Ustedes saben la historia de Jesús con la samaritana. Y sin embargo, allí comienza un gran avivamiento. Esto es un avivamiento. Y estas son las señales que leíamos en Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso era la palabra profética seguida de toda una serie de actividades de liberación, de reconstrucción, de restauración, de bendición. A con del Espíritu de Dios está sobre mí. Como el Señor dijo la promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Entonces, amados, bien importante. Tenemos que estar claro que lo que estamos leyendo no es historia antigua de hace 2000 años atrás. Estamos hablando que un hombre común y corriente, un siervo que conoció a Jesús, pero lleno del Espíritu Santo, como lo presenta
cuando fueron escogidos estos diáconos, movido por una persecución, lo primero que hace en un contexto hostil, controlado por Satanás, es predicar el evangelio y ejercer la autoridad que le ha dado el Espíritu Santo para libertar a los cautivos, para sacar a los prisioneros, para predicar el año agradable del Señor, las buenas noticias, que es el evangelio. Y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo manifestándose. O sea, yo he libertado no en mi fuerza, no en mi poder, no en mi habilidad, sino en el poder del Espíritu Santo, gente oprimida por demonios, y ha habido ese tipo de manifestación. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y el resultado era que había una gran alegría en toda la ciudad. Ahora imagínese que es lo contrario a esa alegría en esa ciudad. O sea, hubo un cambio, una transformación en el ambiente, en la atmósfera de Samaria. Y nosotros tenemos que asumir responsabilidad, amados, porque ahí donde tú estás, en la ciudad donde tú estás, en el contexto donde tú estás, en el trabajo donde tú estás, en la universidad donde estudias, en la escuela donde estudias, en tu hogar, si lo que hay es pesar, si lo que hay es problemas, si lo que hay es crisis, si lo que hay es enfermedades, lo que hay es tristeza, lo que hay es dolor, lo que hay es miedo, pero nosotros somos instrumentos, entes de transformación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros para transformar el ambiente de un hogar, de una ciudad, de un pueblo como Samaria. Ahora, aquí hay un caso sumamente interesante. Dice, había en Samaria un hombre llamado Simón que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaba con mucha atención y decía que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a la buena noticia que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Me voy a parar aquí un momentito, porque es bien importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo. O sea, en todo avivamiento, en todo lugar, en toda iglesia donde está sucediendo algo así, donde hay sanidades, donde hay liberación, va a venir un montón de gente, va a venir un montón de gente. Y ese montón de gente que va a venir, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando él hizo los milagros y de los panes y los peces y todo lo de las sanidades, muchos van a venir por el alboroto de las sanidades, de la liberación, etcétera. Y hoy día hay muchas iglesias llenas de mucha gente que están allí porque eso está sucediendo. Y yo no estoy diciendo que eso es negativo, ni estoy criticando, pero es una consecuencia. Ahora, vamos a leer cómo sigue la historia.
Verso 14, los apóstoles, ya no Felipe, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Ok, voy a hacer de nuevo aquí un alto, porque esto es un punto de interés que puede traer una controversia y no entender lo que está sucediendo. O sea, teológicamente, nosotros hemos enseñado que toda persona que recibe a Jesús, obviamente, recibe el Espíritu Santo. Porque Pablo enseña que el testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, estos hermanos que recibieron a Cristo como el Salvador tenían el Espíritu Santo. O sea, si de verdad habían nacido de nuevo, entonces tenían el Espíritu Santo, lo que llamamos el sello del Espíritu, la habitación del Espíritu Santo. Pero la forma como lo dice en el verso 16, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. No dice porque el Espíritu aún no había entrado en ninguno de ellos. Y eso es bien importante, ¿ok? Ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, ellos, y aquí es que viene una enseñanza que nosotros creemos. Ellos nacieron de nuevo, el Espíritu Santo estaba en ellos, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero lo que nos dice Pablo a los Corintios es que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y esto es un término de controversia entre los pentecostales, los llamados carismáticos, los que no creen en lo que los pentecostales creen del bautismo del Espíritu Santo. Y ha sido como una controversia de discusión que no debería ser. O sea, no debería ser. Porque realmente la historia de la iglesia demuestra que la gente definitivamente cuando entra en un tipo de experiencia sobrenatural, no entiende la experiencia como un instrumento, como un medio para lograr un fin. Y el Espíritu Santo no es una experiencia de escalofríos, de caerse al piso, de hablar en lenguas. O sea, esas manifestaciones son señales y medios, pero no son fines. Y Pablo explica muy bien eso en Primera de Corintios 13 y 14. Aún desde el 12 comienza sobre los dones del Espíritu Santo y los explica muy bien, majestuosamente, porque la iglesia de Corintios, que supuestamente estaban llenas de dones del Espíritu Santo, era una iglesia carnal, porque se había perdido lo que realmente es el fin. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que van a recibir la promesa en capítulo 1, verso 8, del poder sobre ustedes, y esto es lo que enfatizamos fuertemente, el propósito de recibir ese poder del Espíritu Santo es ser testigos, cumplir con la gran comisión.
impartir el evangelio del reino y establecer la autoridad del reino, como estaba diciendo al principio, en los lugares. O sea, no tiene sentido en el evangelio que una persona tenga una experiencia con el Espíritu Santo y que no sea un multiplicador, que no sea un instrumento de multiplicación, o sea, un hacedor de discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Las manifestaciones de poder del Espíritu Santo sobre nosotros es para nosotros tumbarle la cabeza al diablo y sacarlo del control de esa familia, de esa escuela, de ese vecindario, etcétera, para que el evangelio entre y para que la gente salga de las tinieblas a la luz. Tenemos que estar claros en eso. Entonces, los apóstoles tenían la autoridad para imponer las manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo y que no fuese únicamente Felipe el instrumento de la manifestación del reino de Dios, predicando un evangelio del reino de poder y autoridad, sino que ellos también fuesen los instrumentos. O sea, voy a ser un poquito más profundo, ¿ok? Me lo permite. Cuando él dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, eso tiene mucho significado. Y miren, tome notas. ¿Qué significa ser bautizados en el nombre de Jesús? Significa que yo doy un testimonio público que he nacido de nuevo. Lamentablemente, las iglesias hoy día se quedaron bautizando a los creyentes en el nombre de Jesús. O sea, pensaron y piensan y practican un principio teológico incompleto. ¿Cuál es el principio teológico incompleto? Que todo el mundo, lo importante es que reciba a Jesús como su Salvador y tenga la vida eterna. Y ahí se quedó todo. O sea, esa es una media verdad. Eso es una verdad incompleta, porque no hemos nacido de nuevo simplemente para ir al cielo. Hemos nacido de nuevo para tener una relación con el Padre y ser el instrumento, la expansión, la extensión del Padre al mundo y convertirnos en los que traemos hijos al Padre. O sea, lo que nos impide a nosotros tener esa relación con el Padre es el pecado. Por eso Jesucristo tomó nuestro pecado. Tan pronto se quita el impedimento, lo que entró en Génesis, en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, una vez se elimina, se retoma una vez más el propósito de Dios en la creación del hombre y la mujer, la relación de comunión, los hijos que le seguimos y le adoramos y le servimos. O sea, yo no puedo pensar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que yo sea salvo, tenga vida eterna y se acabó todo. Eso es un pensamiento occidental egocéntrico individualista. Por eso la vida de muchos creyentes es muy individualista, egocéntrica, solo piensan en ellos. Ah, yo soy salvo y se acabó. No, por eso no encontramos la multiplicación de discípulos en las iglesias, porque predicamos una salvación egocéntrica. Una vez tú eres salvo, ya te olvídate, desocúpate. No hay problema, ya tienes el ticket para el cielo. No, 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 no. Y eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Él dijo, el siervo no puede ser mayor que su Señor. Lo que ustedes me han visto hacer a mí, ustedes lo harán y mayor. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Quiero terminar porque se me fue el tiempo. Wow, se fue demasiado el tiempo. Quiero terminar con Simón. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de las manos de los apóstoles, le ofreció dinero y les dijo, denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto,
Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo. Si crees que el don de Dios puede comprarse, tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Wow. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Miren, las iglesias están llenas de Simones que no han nacido de nuevo. Están detrás de Jesús, pero los motivos son incorrectos. Y por eso la línea finita es difícil. Como yo le decía a Ana hoy, la pastora, yo no puedo separar el trigo de la cizaña, eso no me toca a mí. Pero lo que yo sé, que cada uno de nosotros tiene que estar claro, realmente, ¿qué me mueve a mí a seguir a Jesús? Ese hombre fue bautizado, seguía a Felipe, o sea, seguía a su pastor, estaba yendo a la iglesia, pero se probó su corazón. ¿Por qué? Porque él quiso comprar el poder. Lo que siempre lo movía a él era el poder. Ese era su corazón verdadero. Y cuando una persona no, su corazón no ha sido transformado y no da fruto, entonces esa persona tiene que arrepentirse porque sigue buscando en su corazón lo que toda su vida ha hecho. Lo que ha cambiado es de cultura, de estilo de vida, pero no el corazón. Por eso hay muchos Simones en la iglesia hoy día. Bueno, amados, tengo que terminar porque se me fue el tiempo.